Buenas tardes. Damos inicio a nuestro webinar que hemos llamado Planes HACCP en tiempos de COVID-19. Damos la bienvenida y agradecemos nuestra invitación a todos los asistentes que en estos momentos se encuentran conectados, incluyendo personas de tanto de Colombia como de Perú y Ecuador. Nos complace entonces estar compartiendo esta importante información que vamos a tratar el día de hoy a nivel latinoamericano. Esperamos que todos pues estemos sorteando esta situación en forma adecuada. Mi nombre es Daniel Arangulich, soy el CEO de Experience Consulting Group para Colombia y tengo el honor de dar inicio a esta reunión. Les voy a pedir el favor que silenciemos los micrófonos por la parte introductoria y mientras el ingeniero Romero hace su presentación y luego al finalizar la presentación del ingeniero Romero, abriremos los micrófonos para atender consultas e inquietudes. Entonces, Experience Consulting Group es una firma multinacional con sede en varios países, precisamente Colombia, Perú y Ecuador, y tenemos una trayectoria, tanto a nivel personal como de organización, de más de 30 años, tanto en consultoría como en capacitación, en temas puntualmente de calidad alimentaria, planeación estratégica y aspectos de optimización de resultados. En esta oportunidad, nos quisimos invitar a este webinar sobre el tema que ya habíamos dicho, ¿qué efecto tiene el COVID-19 en los planes HACCP? Pues para eso hemos invitado al ingeniero Carlos Arturo Romero Góngora, que es CEO de Experience para Perú y Ecuador, y quien va a estar con nosotros en esta conversación. Los dejo entonces en este momento con el ingeniero Romero y nosotros nos volvemos a ver más tardecito. Ingeniero Romero, buenas tardes. Sí. ¿Me escucha, Daniel? Sí, sí, se escucha perfecto. Estoy en el... Estoy en el... ¿me visualiza ahí? No, en este momento no lo estamos visualizando. A ver, ¿por qué no me visualiza? No entiendo. Estoy hablando. Recordemos que hay que cambiar la visualización que aparezca vista de hablante. Bueno, aquí ya la tengo habilitada. Un momentito, está todo. Ya. ¿Ya me habilitaste? No. Sigo apareciendo yo únicamente, ingeniero. Quiero ver qué pasa, que no sé por qué no aparezco ahí si estoy con el... Ahora sí bien puede hablar, que ya aparece usted cuando está hablando. A ver, ¿sí estoy ahí? Sí. Sí, correcto, bien pueda proceder. Ok. Bueno, buenas tardes. Un placer tener la oportunidad de conversar con ustedes por unos minutos. Esta es una charla que nos antecede al taller que vamos a llevar a cabo la próxima semana sobre este tema del coronavirus, del COVID-19 y los planes HACCP. Lo que vamos a hacer hoy en 30, 40 minutos es un poco un resumen de estas experiencias obtenido, de esta información que hemos logrado obtener y sobre todo de la investigación que hemos hecho sobre este tema. A mi nombre, yo soy Carlos Romero, soy ingeniero, tengo especializado en gestión de calidad, seguridad y inocuidad alimentaria.
30 años de estar trabajando en Perú, Ecuador y Colombia en estos temas. Me ha tocado como consultor pues trabajar bastante en los planes HACCP, en los sistemas de seguridad y inocuidad alimentaria. Entonces un poco como que vamos a enfocarnos en esto bastante, porque hay muchas inquietudes he recibido de parte de algunos participantes en anteriores con los alimentos. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, ahí se lo escucha bien. Ok. Perdón, ingeniero Romero. Les quiero pedir nuevamente a los participantes que silencien sus micrófonos. Por favor, todos silenciar los micrófonos de esta manera que únicamente queda habilitado el del ingeniero Romero, puesto que por una parte se interfiere bastante el sonido de sonido ya interno de cada uno de ustedes, y por otra parte, cuando entre otro sonido, pues entonces la pantalla se va a pasar hacia el que esté hablando. Entonces, por favor, ingeniero, continúe. Sí, que este tema con el virus es importante conocer realmente frente a los planes HACCP que tengan ustedes o en general la cadena alimentaria, cómo es que se va a afectar, porque ciertamente se va a afectar y va a haber que actualizar esos planes, como ya lo veremos seguramente en corto plazo aquí, pero también en los talleres que vamos a hacer en las próximas semanas. Para esto nosotros hemos venido trabajando bastante con una serie de entidades y organizaciones internacionales y nacionales. Hemos venido hablando con EFSA. EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el SPD, la FDA, de igual manera, con su ley de modernización, la FSMA, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Hemos mirado algunos temas con el Instituto Nacional de Salud y otras organizaciones locales. También hemos consultado y discutido, dialogado con infectólogos, epidemiólogos, ingenieros de alimentos, en fin. Todo esto con el ánimo de poder tener una idea lo más aproximada posible de cuál es exactamente la manera como este tema del coronavirus podría estar afectando los sistemas de inocuidad y seguridad alimentaria en las compañías que hacen parte de la cadena alimentaria. Me refiero a la cadena alimentaria desde la granja hasta la mesa, todo lo que ello conlleva, plantas, empresas almacenadoras, comercializadoras, supermercados, etcétera, etcétera. Todos estos elementos de la cadena de alguna manera se van a ver afectados hoy o mañana de todo este asunto del coronavirus. Entonces, un poco para contextualizar esta presentación, tenemos todo ese bagaje de información y consultas y análisis y un poco lo que queremos mostrarles hoy en resumen, y es lo que veremos, repito, en el taller que queremos discutir bastante este tema porque no es el asunto puntual de entrar a discutir la parte pues, química, analítica del coronavirus, pero sí algunos temas fundamentales. Hay que entender que este COVID tiene 4 meses nomás de haberse identificado, realmente poco tiempo para poder tener respuestas a todo. De hecho, ninguna de estas entidades a las cuales me he referido tienen respuesta para todo. Todavía hay que desarrollar mucha información, mucha investigación. Recuerden, son 4 meses nomás desde diciembre, entonces todavía hay mucho tela que cortar con este asunto de la pandemia y con este asunto del virus. Pero aún así, con la información que ya se posee, ya uno puede estar como observando lo que a futuro va a ir dándose con el tiempo. Y habrán preguntas que tendrán que ser resueltas a futuro por parte de estas organizaciones mundiales con el ánimo de poder concretar un poco más qué es lo que hay que hacer, sobre todo en el tema alimentario, que es el que nos ocupa. Hay que entender también que este coronavirus es parte de la familia, el COVID-19 es parte de la familia de los coronavirus, que son infinita cantidad. No son solamente sino hay otros más. Tal vez los 2 más importantes es el famoso SARS, que es el síndrome agudo severo, y el famoso SARS y el famoso MERS. Estos 2 coronavirus ya han sido tratados
años pasados, sobre todo en África y Asia, que es donde ha aparecido estos dos tipos de coronavirus. El coronavirus que hoy nos ocupa viene de la familia del SARS, o sea, del primero de estos dos nombrados, y es menos peligroso que este SARS a que me refiero, que es un SARS que tiene como un elemento fundamental que es un síndrome respiratorio, pero de agudos a severo, lo que no sucede con este, digamos, más ligero en su afectación como tal. Estos dos coronavirus que se han presentado en el pasado, hoy en día están controlados, aún se presentan algunos infectados, pero ya es un tema, digamos, que ha sido manejado. En ambos casos por animales. Entonces, el principio aquí que se destila es que el coronavirus se genera a través de los animales y de los hombres. Ahora vamos a ver la parte de alimentos más adelante, pero el principio es ese, que se genera directamente a través de los animales y de los hombres, indirectamente a través de otra serie de situaciones como el tema alimentario, pero directamente animales y hombres. En el caso de los dos anteriores que me refiero, en el caso del SARS, fue la civeta. La civeta es un mamífero carnívoro que solamente vive en Asia y en África. No es un animal que sea conocido en estas latitudes. Lo mismo en el caso del MERS, que es un dromedario, y son los dromedarios quienes supuestamente han generado ese origen de estos dos coronavirus a los que me he referido. Entonces, estos antecedentes son los que hacen que las organizaciones internacionales piensen o sugieran que este coronavirus viene también de un animal. Se habla de murciélagos, no es cierto todavía, no se puede garantizar que han sido murciélagos, a pesar de que ese es el comentario que hay hasta ahora, pero no está probado que sea un murciélago. Lo que se dice es que puede haber sido un animal vivo. En la China hay como cosas raras, pues en la China ustedes saben que hay los alimentos a través de los animales vivos, cualquier cantidad, etcétera, etcétera. Es un tema que no lo voy a profundizar tampoco. Ahora hay otras opciones, otras teorías. Por ejemplo, el creador, el descubridor del VIH, que es un científico que ganó inclusive el premio Nobel por ese descubrimiento del VIH, él dice que el coronavirus fue creado en laboratorio. Habrá que ver qué tan cierto es o no este asunto. Esto también viene un poco de los norteamericanos. Ustedes han escuchado pues al presidente norteamericano hablando de que eso fue un invento de los chinos de laboratorio, etcétera, etcétera, pero como los chinos son muy cerrados en su información, ellos nos han facilitado mucha información para poder conocer un poco más de qué se trata todo esto. Entonces, un poco que el origen mismo todavía está por definir, no se sabe todavía de dónde proviene. Ahora bien, sí se ha detectado este COVID-19, sí se ha detectado en perros y en gatos, e inclusive en un tigre, pero esta identificación o este contacto positivo que dio, bueno, son clases, entre comillas, de este COVID-19 mutantes. Han mutado, o sea, no tienen la misma consideración. Por eso es que los gatos y los perros no necesariamente van a generar o a infectar al ser humano, porque lo que ellos tienen son una condición mutante de este COVID-19. Bueno, hay otros animales que eventualmente pueden estar también ubicados dentro del esquema de posibles receptores del COVID-19, como por ejemplo los hurones. Yo no sé si ustedes conocen los hurones, pues son como pequeños ratones de caza, son como los hámsters, son animalitos que se han domesticado con el tiempo. En Europa hay bastantes en las casas y en Estados Unidos inclusive. Parece que, por ejemplo, este animalito tiene esa consideración de verse afectado por este virus. Ahora bien, en alimentos existen virus que que sí ciertamente están claros que son virus que pueden afectar al ser humano. En alimentos, puntualmente, esos virus que son gastrointestinales, son virus que
se transmiten por los alimentos como el norovirus y la hepatitis. Esos virus son otro tipo de virus que sí efectivamente llegan, pero solamente a través del sistema digestivo gastrointestinal, no a través de este virus, que este virus, lo que sucede, a diferencia de estos otros virus que sí afectan, y está comprobado como el tema de la hepatitis, sí afectan al ser humano, este virus, el COVID-19, no se genera o no lleva las acciones por las vías digestivas, el tracto digestivo, sino por todas las mucosas y todo el sistema olfativo del ser humano. Por eso es que se habla siempre de la nariz, la boca y los ojos como elemento fundamental para cuidarse. En todo caso, por otro lado, también hay algo que hay que tener claro, y todo esto lo comento porque más adelante vamos a ver cómo es que esto se casa con lo que estamos tratando de conciliar cuando se trata de seguridad alimentaria. Estamos hablando de que los infectados tienen algunos, probablemente la gran mayoría sean asintomáticos, es decir, son portadores de enfermedad, pero que no experimentan los síntomas. Esa gente infectada asintomática puede durar toda la vida con el problema, pero nunca lo van a poder demostrar mediante síntomas. E inclusive entiendo por todo lo que he leído y por todo lo que he conocido que algunos inclusive se infectan y finalmente se sanan, entre comillas, sin necesidad de nada diferente al tiempo. Entonces, por eso hablamos de que son sintomáticos. Ok, ahora, en todo caso, el virus, independientemente de los animales y de los hombres, el virus puede sobrevivir en superficies. Está claro también. En diferentes tipos de objetos y superficies. Son persistentes. Entonces, es un virus persistente, o llamado persistente para algunos materiales. Hay investigaciones que establecen que prácticamente en el aire el virus demora 3 horas. En el cobre demora 4 horas. En el cartón, 24 horas. Y en el plástico de acero, 72 horas. Eso es lo que los investigadores han logrado demostrar, que cuando el virus o cuando alguien, a través de un estornudo, a través de toser o jalar esas pequeñas goticas que son los portadores o el virus mismo, podrían estos elementos asentarse en este tipo de materiales. Y eventualmente en cada material es diferente, entre otras cosas, por algunos principios básicos de los materiales. El material que es más poroso, indudablemente que el virus se asimila más a la misma porosidad y se mantiene más tiempo, etcétera, etcétera. Eso un poco también ya lo vamos a ver más adelante. Es claro que lo que es conocido por ahora es que el hombre lo transmite de hombre a hombre, en este caso, y sabemos que nos han dado una serie de pautas y nos han dado una serie de consideraciones con respecto a cómo manejar el virus, que ustedes ya lo conocen, ¿vale? Todos los días le den la distancia social, todo. Yo creo que ustedes más que yo han conocido todo lo que en el periódico, en las comunicaciones, que tiene que haber una mascarilla puesta, que los guantes, etcétera, etcétera. Entonces un poco no me voy a referir a eso porque es parte del taller. Hasta dónde los guantes son efectivos o no. Por ejemplo, hay diferentes teorías. Hay personas hay científicos y hay expertos en el tema que dicen que los guantes son apropiados bajo ciertas consideraciones. Eso lo vamos a ver, repito, ya en el taller. Yo aquí pues, no voy a poder por el tiempo digamos, explanarme demasiado en todo esto. Pero sí, digamos que esas condiciones de 1 metro de distancia, 2, de usar mascarilla, de usar guantes, de lavarse las manos, que es otro tema, que en HACCP hay que cambiar completamente el concepto de HACCP respecto al lavado de manos. Ya vamos a ver si al final podemos ver algo de eso. Y de hecho, muchos temas de higiene personal que se ven en los prerequisitos y en los BPM, pues hay que cambiar el chip, o va a haber que cambiarlo de todas maneras. Pero bueno, en todo caso, todas estas consideraciones propias de la manera como se desenvuelve el virus en los materiales
en el área, en las superficies. Pues básicamente lo que hoy en día hace es tratarse con una serie de productos químicos para limpieza y desinfección. Pero esto también tiene sus consideraciones, ¿no? La manera como se lleva a cabo. De hecho, que cuando hay una persona con el virus afectado, han observado ustedes que si es una persona que viene de un área de alimentos, como por ejemplo lo que ha sucedido en estos días en este país, que frente a lo que han sucedido en algunas áreas de alimentos, ¿qué es lo que han hecho? Han cerrado. Hay algunos supermercados y hay algunos centros de mercado, Corabastos, por ejemplo, tuvieron que cerrar todo un galpón completo por una persona infectada y tuvieron que fumigar. ¿Hasta dónde esa fumigación tiene sentido? No, son temas que hay que ver, porque realmente todo es parte de lo, repito, de lo que hoy en día se conoce, se pretende conocer de alguna manera, a veces tratando inclusive de adivinar o no, ¿no? Si es conveniente o no es conveniente lo que se hace. Pero bueno, este tema de la manera como el virus se transporta, también se está discutiendo bastante. Dicen, por ejemplo, que las goticas que uno al estornudar genera tienen diferente densidad, volumen, diferente. Algunas caen y ellas las que caen, pues bueno, sencillamente al suelo van a dar. Otras se sostienen todavía en el aire por determinado tiempo, 3, 4 horas. Han hecho algunas investigaciones y con algunas cámaras especiales han logrado identificar las gotas y cómo caen las gotas cuando alguien estornuda. No porque tenga el virus, cómo estornuda y cómo se manejan las gotas cuando caen. Algunas van al suelo, otras no, otras se sostienen en el aire e inclusive funcionan en el aire durante determinado tiempo. Pero eso también depende inclusive de cosas como, por ejemplo, los vientos, la humedad, la temperatura. Todo esto está relacionado. Si tengo aire, eso lo vamos a ver en las plantas de alimentos en el taller, cómo es que vamos a tener que cambiar ese concepto del manejo, permitir ingreso de aire. En estas ocasiones las plantas van a tener que hacer algunos cambios fundamentales para entender que el aire a veces va a ser necesario. ¿Para qué? Para que esas goticas finalmente se diluyan y no se acumulen en determinados sitios. Eso es un tema, repito, que todavía se está comentando y básicamente esto que me refiero es a raíz de las investigaciones que han hecho, donde han detectado que si bien es cierto algunas gotas caen, otras gotas permanecen durante determinado tiempo, dependiendo obviamente de muchas cosas. Por otro lado, también han hecho investigaciones sobre qué sucede con áreas de congelado o temperaturas. La temperatura, la humedad, es un tema también que está claro que son fundamentales, como en HACCP, la temperatura y humedad y tiempo son los factores básicos en cualquier lo conoce. Pues bien, en el caso del virus también, la temperatura. En este proceso, la norma, los estudios dicen, por ejemplo, que si el virus está en un producto congelado o en un alimento congelado, puede dar inclusive hasta 2 años. Pero no lo dicen porque se haya averiguado, porque el virus lleva 4 meses, entonces como que hasta 2 años. Es porque el SARS, que es el virus principal de la familia donde viene el COVID, ese ya se ha conocido que estando congelado puede durar hasta 2 años estando ahí. Es lo que llamamos en HACCP persistencia. Son persistentes. Ahí están. De otra parte, la temperatura también es otro elemento que juega bastante en este tema. Bueno, dicen que en tierra caliente el virus adapta menos. Hay preguntas como esas. No necesariamente es así, porque finalmente para que el virus se muera, para que matemos el virus necesitamos temperaturas de 60 grados para adelante. Y bueno, nadie está viviendo, por lo menos aquí, a 60 grados como para decir que el virus se muere. Pero lo que sí se es conocido y es sabido es que los virus a 60 grados o más se mueren. Por eso, entre otras cosas, muchos alimentos que pudiesen tener este virus de alguna manera, al calentarlos, finalmente desaparecen. Parte
de los patógenos que tiene que, como las bacterias y los hongos, se mueran. Ustedes mejor de pronto conocen que yo este tema mucho más puntual. Pero finalmente, así como las bacterias y los hongos, de una temperatura de 90, así el ambiente pueda no solamente disminuir, sino desaparecer del lugar o del sitio donde se encuentre hospedado. Hay que entender que el virus se hospeda en organismos que con organismos inertes, como en el caso del metal y estos otros elementos que les he comentado. En todo caso, este proceso de identificar temperaturas, de identificar medios de expansión, medios de propagación del virus, todavía, repito, está en estudios. Inclusive, alguien diría, bueno, se ha podido comprobar que, por ejemplo, si usted va a un supermercado y de pronto, o mejor, si alguien que esté infectado entra a un supermercado y estornuda en un alimento, el alimentado, puntualmente hablando, el alimento no viene con el virus. Que entre otras cosas, por el tiempo que ha pasado, el transporte mismo, las horas, probablemente el alimento no vaya a hacer ningún efecto. Muy seguramente no va a hacer ningún efecto. El problema es el paso que hay en este caso de que alguien coja el alimento con la mano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está ni más ni menos que esa manzana, si es una manzana la que ha cogido, esa manzana finalmente con frotis, el frotis de la mano que hace la persona que la coge, eventualmente podría verse afectado. Por eso es que entre las cosas que se hablan y que haremos en el taller de la próxima semana, tiene que ver con la manera como se debe manejar la limpieza de los alimentos, tanto frutas, vegetales e inclusive el material de empaque. Tema fundamental también. En las plantas de producción, en todo el sistema de la cadena alimentaria, existen mecanismos de embalado y de empaque. Ahí es también donde existe la posibilidad de que se pueda presentar el problema de la contaminación con este coronavirus de una persona que eventualmente estornude o tosa al lado de un cartón con un alimento. De hecho, el alimento no se va a contagiar, de alguna manera no se va a afectar, no así la caja de cartón, y esa caja de cartón lo que va a pasar es que podría afectar al ser humano al momento en que esta persona coja la caja. La caja la coge afectada, pero finalmente, ¿qué es lo que se afecta? Las manos. ¿Qué le falta para que realmente se vea afectado? Y es que coja la mano y se la suba a la cabeza, a los ojos. De lo contrario, no, simplemente una de las maneras de manejar este tipo de cosas, inclusive en las plantas de alimentos, es que cogidos los alimentos, debe uno lavarse las manos, ¿no? O botada la caja, el empaque de uno lavarse las manos inmediatamente para evitar, si acaso, aunque eso es muy poco probable, porque en una caja de cartón, como hemos dicho, hemos hablado de que una caja de cartón puede durar 24 horas, desde que sale de la planta hasta que llega al consumidor. Bueno, pueden haber pasado mucho más de 24 horas, entonces es muy relativo porque los tiempos son cortos, y en una logística de empaque, de transporte, comercialización, entrega, probablemente pase más de 24 horas en todo caso. Pero bueno, estos son algunos de los temas que quería comentarles un poco dentro del contexto dentro del contexto del virus del COVID-19 y los alimentos. Y vámonos un poco entonces a entrar un poco con todo esto que he comentado, un resumen de lo que he comentado, cómo es que finalmente Hassad se ve envuelto en este tema, ¿no? Que es el tema prácticamente, el tema prácticamente está relacionado con dos elementos primero. Hassad como Hassad, cuando yo hablo del plan Hassad, no me refiero a
a los 12 pasos, pues, y a los 6 principios. Me refiero a un plan implica todo el sistema HACCP. Eso es un plan HACCP, que incluye las buenas prácticas de manufactura, prerequisitos o POEs, como quieran llamar. Hay diferentes consideraciones ahí. Pero en todo caso, el contexto aquí es que empecemos por entender que, de alguna manera, el plan HACCP requiere de unos prerequisitos, un BPM que le asegure condiciones sanitarias apropiadas. Y esos son las dos columnas de HACCP, son las dos columnas. Básicamente es de importancia entender hasta dónde un buen manual de buenas prácticas de manufactura, un buen sistema de POEs, entendiendo POEs como programas operacionales estándar de saneamiento. En otras partes dicen POE, en fin. En todo caso, estos elementos que son los básicos son los elementos por donde habría que empezar a revisar. ¿En qué parte de esos documentos y de esas prácticas, porque son prácticas, en qué parte de las prácticas va a haber que reforzar, va a haber que modificar y cambiar, de pronto modificar en buena forma, inclusive, ya no bajo la misma connotación que se tenía en términos de HACCP normal? Por ejemplo, en POEs, ¿qué tenemos en POEs? Tenemos en POEs básicamente limpieza y desinfección de infraestructura, limpieza y desinfección de equipo, limpieza y desinfección de insumos, higiene personal, etcétera, etcétera. Decirle hoy en día a un trabajador que si estornuda tiene que irse a lavar las manos, eso no estaba dentro del esquema en general de los planes HACCP. Que si tose, tiene que irse a lavar las manos. Porque así va a tener que ser. Ese es el contexto en que va a tener que manejarse los planes HACCP. Por poner un ejemplo de elemento. No estoy incluyendo ni siquiera temas más fundamentales como la misma desinfección, limpieza y desinfección de la infraestructura de los equipos. Hemos visto que en los equipos se puede de alguna manera depositar el virus, metales, madera, plástico, envases. Se puede depositar de alguna forma el virus con el limitante de tiempo al cual me he referido. Ok, ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una evaluación posterior para ver, después de limpieza y desinfección, para ver si realmente los equipos, por ejemplo, han sido desinfectados apropiadamente, ¿no? Como hoy en día se hace en las plantas cuando se limpia y desinfecta, digamos, se hacen los famosos, no recuerdo ahorita el nombre, los famosos hisopados, para poder establecer si realmente quedó limpio y desinfectado en la superficie de aquel transportador o de aquella mesa de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco en este tema también va a haber que abordar, porque finalmente la limpieza va a tener que ser mucho más estricta, por llamarlo de alguna manera, y más si supieran de alguna manera que hay una persona que pudo haber entrado a la planta o al lugar con la infección dada, con el virus o contagiado. Entonces va a haber que entender que bajo ese contexto, pues indudablemente que la acción va a ser mucho más global, mucho más completa que como, por ejemplo, cuando en las plantas o en HACCP se habla de, por ejemplo, cuando hay rotura de vidrios, que hay todo un protocolo, ¿no? La rotura de vidrios, donde hay que separar el lugar, la persona que va a barrer el vidrio tiene que tener una escoba puntualmente para eso, tiene que tener un uniforme para eso, tiene que haber un área de desinfección, de limpieza profunda de ese lugar, etcétera, etcétera. Eso es por nombrar ahorita uno de los tantos protocolos que hay hoy en día en HACCP. Igual va a pasar de pronto bajo estas consideraciones, con el peligro, repito, de que pueden haber asintomáticos que estén trabajando. Entonces habrán cosas que habrá también que cambiar. Entonces, habrá que hacer protocolos para evaluar y controlar el riesgo. Una planificación y una respuesta a ese riesgo, ¿no? Y estrategias para mitigar y directrices como el de OSHAS. OSHAS, OSHAS que ustedes conocen, OSHAS es básicamente la parte de seguridad y salud ocupacional, también está inmersa en este tema. Entonces, un poco como que dentro de los BPM, pues, habrá que entrar a trabajar con protocolos de esta naturaleza, ¿no? En el caso de la higiene personal para empleados, ni se diga, o salud, bueno, protocolos de higiene respiratoria,
Hoy en día, entonces, a cada trabajador no solamente se le va a exigir que llegue a trabajar en buenos términos, también habrá que medirle la temperatura para ver si tiene fiebre o no tiene fiebre, cosas que no se hacían antes. Los exámenes médicos tendrán que ser diferentes. Ya no simplemente el examen médico se trata de ver si tiene algunos problemas, una gripa, tiene problemas intestinales, o tiene algún elemento que no le permita operar en una planta de alimentos, algún tipo de hepatitis, o qué sé yo. Ya es diferente, ya en los mismos exámenes van a tener que variar y no van a poder ser cada año o cada 6 meses como normalmente se destila. Eso también habrá que cambiarlo, porque repito, el hecho de que la persona ingrese sin síntomas no implica que no los tenga y que esto pueda generar un daño mayor todavía en lo que hay, ¿no? Habrá que hacer entonces protocolos para la higiene respiratoria. De alguna manera habrá que mirar la manera de manejo de las manos, de la limpieza de manos. En octubre, por ejemplo, el Día Mundial de la Limpieza de Manos. Yo no sabía esto, pero en octubre hay un día consagrado y llamado así, Día Mundial de la Limpieza de Manos, para que vean la importancia que tiene la limpieza de manos. Entonces, ya no es como que entro a limpiarme las manos cuando voy a entrar al lugar, a manipular el alimento y cuando salgo. Yo puedo necesitar, y eso está en el protocolo, de qué manera debo limpiarme y cuánto debo limpiarme las manos y en qué momento, ¿no? Sobre todo cuando me quito un guante y lo vuelvo a colocar. Debo lavarme las manos, no simplemente me lo quito y me lo coloco otra vez. En fin, protocolos que estén relacionados a este tema, ¿no? La manera como los clientes y visitantes pueden ingresar a los lugares de operación. Eso también va a tener que cambiar rotundamente, ¿no? Repito, puede que un visitante a una planta, a un elemento de la cadena, llegue y llene el famoso documento de que si usted ha tenido alguna enfermedad, eso es el protocolo que normalmente se maneja en plantas. Hasta hace 3 meses usted tiene alguna enfermedad, pues si es asintomático, no va a decir que la tiene cuando no la ha sentido, ¿no? Habrá que revisar un poco de qué manera se pueden, por ejemplo, este tipo de situaciones se pueden dar, porque asintomáticos hay muchos, ¿eh? No es un tema muy puntual, o sea, no es que, según lo que he podido conocer, las personas que tienen síntomas, que no tienen síntomas, que son asintomáticos, son muchos, que inclusive pasan desapercibidos. Hay casos que se han dado. Entonces, hablando un poco de la limpieza de los clientes, la limpieza y desinfección, ¿no? La confirmación del estado de salud de cada uno de ellos, todo esto finalmente va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. De igual manera, bueno, la parte de capacitación, que es parte de HACCP y es parte de la normativa, que va a tener que cambiar. Las personas van a tener que conocer exactamente cada empleado, cada trabajador, bastante sobre este tema del COVID-19 y cómo lo puede afectar. La gente, las empresas van a tener que asegurarse que los trabajadores, ¿de dónde vienen? ¿De qué área vienen? ¿Con quién viven? ¿Qué posibilidades de riesgo hay de ese trabajador? Todo esto va a haber que revisarlo, ¿no? Anteriormente, o hasta ahora, las empresas para seleccionar empleados, además de sus cualidades, sus competencias, su formación, su experiencia, un poco está más relacionado también con el examen médico normal. Y bueno, hoy en día ya no va a poder ser así. Las empresas van a tener que entender que esto van a tener que cambiar un poco ese switch y entender que van a tener que interiorizarse más en la vida de los trabajadores y poder saber hasta dónde el riesgo existe o no existe. Por eso es que yo repito, y soy en este sentido muy, perdón el comentario pertinente, muy repetitivo en el sentido de que la revisión, el análisis de riesgos tiene que ser un análisis que va más allá de los riesgos de los peligros, ¿no? Porque es otro tema que vamos a ver al final. Digamos, yo no estoy hablando de análisis de riesgos de los peligros que se lleva a cabo en el plan HACCP ya, en los principios. Me refiero a ese análisis de riesgos que está relacionado con todo este mundo de información que estoy tratando de resumirles un poco por todo esto, ¿no? Bueno, habrá que ver en BPM la ubicación del lugar, la infraestructura, la distribución de planta, de pronto hasta dónde, las instalaciones, los servicios sanitarios, la calidad del agua, aunque realmente lo que se dice es que el agua no es portadora, bueno,
porque es tratada normalmente. Cuando el agua es tratada, pues indudablemente que el tratamiento del agua definitivamente también acaba con el virus si lo hubiera. Es un desinfectante en todo caso. Pero igual, algunas personas, a propósito de eso, se encontró que habían personas portadoras del COVID-19, se encontró en las heces de esas personas. Entonces uno diría un momentito, a ver, se encontró en las heces. Entonces logró entrar por el tracto digestivo y no por el sistema pulmonar o el sistema, las papilas gustativas y todo el sistema olfativo. ¿Cómo así entró? ¿Cómo así las heces de unas personas se han identificado? Bueno, entonces lo que se habla es de que probablemente estas personas tenían unos problemas sintomáticos, o sea, permanentes de todo el cuerpo, en todo el cuerpo, y eso generó, de hecho, que en las heces se diera este tipo de situaciones, más no por el agua mismo, sino por condiciones sintomáticas de esta persona, puntualmente. O sea, las condiciones sintomáticas se refieren a que una persona que tiene algún tipo de afección en todo el cuerpo, permanentemente, en todo el cuerpo. Pero bueno, hablamos de equipos y utensilios, mantenimiento, el funcionamiento, la ubicación de los lugares, ¿no? El control de producción y el proceso mismo, las materias primas, en fin, son elementos que tienen que ver con buenas prácticas de manufactura que va a haber que revisar y replantear. Las condiciones de almacenamiento y distribución de los productos. Ya he hablado un poco de que los empaques y los envases podrían ser portadores de este virus. En los tiempos en que les he comentado y con algunas consideraciones propias a la temperatura, a la humedad y al tiempo mismo, ¿no? Para entender un poquito, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces, un poquito ahí como para redondear este tema, hay que tener en cuenta, finalmente, y esto lo vamos a ver, repito, mucho más ampliamente discutirlo en el taller que vamos a arrancar la próxima semana. Pero en punto, tener en cuenta el signo de buena salud del personal cuando ingresa, ¿no? Evitar el contacto entre las personas, el distanciamiento social. Ya no va a poder ser que estén en una línea de producción uno al lado del otro. Imposible. ¿Cómo se va a hacer entonces hoy en día? Cuando hay sistemas de producción en serie o continuo de alimentos que requieren una mano de obra que está permanentemente, uno tras otro, permanentemente actuando. ¿Hasta dónde va a poderse generar el distanciamiento social? Es lo que está sucediendo hoy con la construcción, definitivamente, ¿no? Y eso es lo que va a tener que pasar. Mañana una auditoría internacional a una planta le va a exigir, en la medida en que siga existiendo el coronavirus y no haya sido todavía identificada la vacuna, todos estos tipos de temas tendrán que ser, por lo menos, tendrán que ser de manejo, ¿no? Porque finalmente más allá del alimento está la gente. Y la gente se puede afectar. O sea, no solamente la preocupación de Hazard, no se trata solamente del alimento afectado o contaminado, sino también de las personas. Entonces, en este proceso hay contaminación cruzada también, y es parte de la contaminación cruzada, ¿no? Hay que establecer niveles de limpieza y desinfección en superficies muy claras. También habrá que asegurar la ventilación en las áreas de trabajo, donde sea, porque finalmente, como lo decía antes, hay áreas donde habrá que trabajar en este tema, ¿no? El transporte del personal, no permitir de ninguna manera que haya contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Bueno, un poco quería hacer estos comentarios, como digo, un resumen, ¿no? De lo que podría pasar, el cuidado que hay que tener. El alimento de por sí no es un medio, pero indirectamente, no es un medio directo, pero indirectamente podría ser un medio, como lo he indicado en este momento, ¿no? Hasta ahora, todas las investigaciones van a que el alimento como tal no contagia. Es cierto, pero en forma directa. Pero indirectamente, como lo hemos comentado ahora, es un medio indirecto, como lo es un metal, como lo es un plástico, podría eventualmente ser un proceso de contaminación. Claro, entendiéndose que la buena cantidad de alimentos, como les decía, se trabajan en los restaurantes, por ejemplo, hay cocción, hay el fritado, la cocción, todos estos elementos, de hecho, destruyen
no solamente las bacterias patógenas, los hongos, sino también este tipo de virus, ¿no? Un poco como que eso lo quería comentar. Entonces, un poco el asunto es este. Los invito a que nos acompañen la próxima semana ya en forma. Vamos a tener 3 sesiones. Ya el ingeniero Daniel le comentará enseguida de este tema. Vamos a tener 3 sesiones. Una sesión primero para entender cómo es que se va la metodología, el manejo que va a haber de este taller, porque es un taller. Y habrán 2 sesiones. En la primera sesión vamos a trabajar el tema del coronavirus ya en forma clara con los alimentos. En la segunda sesión vamos a trabajar ya todo lo que es BPM, buena práctica natura y HACCP. Y de una vez agregamos al detalle la actualización de HACCP, algo que yo he comentado y lo comenté en un taller anterior, y es que, por ejemplo, la FSMA, que es la ley de modernización de los hoy en día habla, por ejemplo, de que además de los peligros físicos, químicos y biológicos, ya, por ejemplo, los alergenos tienen que estar incorporados dentro de los peligros. Por eso también habrá que incorporar este virus, pero bajo condiciones muy particulares, porque seguramente no va a ser un punto crítico de control. Pero sí, ¿por qué? Por la probabilidad y la severidad. Por ese motivo. Probablemente no sea un PCC, pero sí habrá que controlarlo a través de BPM y a través de POL. Pero además de los alergenos, hay que mirar el tema de actualizar y aprovechar la actualización para mirar otros 2 temas que yo estoy en este momento trabajando con alguna compañía, y es que además de estos peligros, los alimentos no tolerantes o intolerantes son un tema que no se discute en HACCP, que se debe discutir, y por otro lado, los famosos planes nutricionales o el plan nutricional de cada alimento. Es increíble que algunos alimentos tengan nutrientes que realmente, o el plan nutricional que realmente afectan a la población. No sé si ustedes se acuerdan, en el 2008 el tema de China, la leche de China, y el problema grave que sucedió con la leche de China, ¿no? Bueno, es un tema largo de contar, pero bueno. Entonces, un poco esto quería comentarles. Vamos a trabajar en el próximo taller con esto, pero creo que la información que ahora les he dado, espero que haya sido de alguna manera de su utilidad. Por ahí hayan cogido algunos asuntos que puedan ser de importancia para su trabajo, su conocimiento, su experiencia, su formación, como quiera que sea. Me agradaría saber que esto les ayude un poquito. Por el tiempo no puedo avanzar más allá de esto. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, y bueno, esperaría si hay alguna pregunta que yo pueda responder, porque como saben, este virus todavía con 4 meses no tiene respuestas para todo, pero con mucho gusto, si les puedo responder, yo con mucho gusto lo haría. Y si no, tomaré estas preguntas que no pueda responder, las veremos inclusive en los talleres que vamos a hacer como parte de... Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ingeniero. Bueno, muchas gracias, ingeniero Carlos. Muy interesante toda su presentación y la verdad que nos llena de inquietudes y de dudas en cuanto al tema. Indiscutiblemente va a haber mucha interactividad en el desarrollo del taller, porque son muchas las inquietudes que nos quedan en este momento. Voy a darle la palabra a Starkey Padilla, que está, primero que todo, colocó un mensaje, pero de una vez le doy audio para que por favor nos comente cuál es su pregunta, si es la misma que puso allí o algo adicional. Entonces, don Starkey, adelante, por favor. Starkey Padilla. Don Starkey Padilla. Bueno, mientras tanto yo me voy a permitir leer el mensaje aquí, ingeniero, el mensaje que nos colocó Don Starkey, que dice así. Buenas tardes, consulta. Si bien sabemos por fuente oficial que los alimentos no son medios de transmisión del SARS-CoV-2, podríamos considerarlos como agentes de transmisión mecánica del virus.
similar a la información que se sabe respecto a la madera, en la cual se indica que el virus podría persistir activo por alrededor de 2 días. Tomando en cuenta además que el AW de los alimentos es normalmente mayor a la madera, lo que facilitaría la permanencia del virus. De alguna manera, un alimento es Qué pena, repite por favor, ingeniero, que estaba muteado. No, claro que sí. Lo respondo que sí, porque igual, entre otras cosas, la medida en que hay humedad ayuda bastante a que este virus se propague y crezca, en la medida en que hay humedad. Por eso, entre más seco sea el lugar donde se hospede el virus, será menos el tiempo en que va a estar, probablemente. Ahora, sí, los alimentos son un medio mecánico. Por eso yo hablo de que los alimentos son indirectamente elementos de contagio, indirectamente, de manera mecánica. Es como el ejemplo que ponía. La manzana como tal no viene con el virus, pero si yo soy una persona que estoy en un supermercado y soy el tendero del supermercado, el repartidor o qué sé yo, el acomodador, y estornudo frente a una manzana y enseguida una persona pasa por ahí sin ningún tipo de protección en la mano y coge la manzana, de hecho que se infecta esos elementos que quedan ahí enseguida, pero no se infecta enseguida, porque realmente el problema no es la mano, el problema es que la mano vaya a la cara. Entonces, por eso es que hay unos pasos para poder finalmente llegar a infectarse una persona, ¿no? Y si yo cojo la manzana y después me lavo las manos, pues realmente no ha pasado nada. El virus no llegó sino a la mano. Por eso es que las consideraciones que se hacen en este caso es cuando usted vaya al mercado, o por decir cualquier cosa, vaya al mercado, coja, después de que haga el mercado, trate de lavar hasta donde sea posible, lavar los productos que tenga, en este caso frutas, las cajas de cartón, límpilas, ¿no? Con algún desinfectante y enseguida lávese las manos. Un poco ese contexto. Ok, gracias, ingeniero. Naimi Teherán nos dice, según las investigaciones hasta hoy, trabajar con empaques de tela, ¿qué impacto tendría? A ver, los textiles, en otras palabras. Los textiles tienen un impacto mucho menor en virtud precisamente de algo que comenté antes, que tiene que ver con que es la porosidad. La porosidad de los textiles. Entonces, lo que hace es que el virus no se expanda, se retiene y acaba digamos, desaparece rapidito. Por eso en los textiles y alimentos y elementos que sean de algún nivel porosos como las telas, la idea es que la probabilidad de que permanezca el virus es mínima. A pesar de que dicen que, por ejemplo, los trabajadores los vestidos, es otro tema de HACCP, de BPM, que los trabajadores, actualmente, ¿qué se hace? Pues cuando los uniformes de los trabajadores se lavan normalmente con un desinfectante. Ahora dice, bueno, mantico, está bien, hágalo, pero use agua a 60 grados. Trate de usar agua a 60, 50, 60 grados. ¿Para qué? Que es el agua que eventualmente a esa temperatura podría acabar con estos virus. Entonces, un poco que para responder y concretar un poco, aquí el concepto es que las telas, si bien es cierto, pueden ser hospedadores, no por mucho tiempo. Casi que es insignificante la posibilidad de que se encuentren. Ok, gracias. Bueno, aquí no está el nombre de la persona, pero computer. ¿Qué medidas de prevención recomienda para minimizar la transmisión de los empaques recepcionados para el envasado? Bueno, los empaques, hay que ver de qué son. Plástico, cartón, tienen diferentes consideraciones. Ustedes ya han visto que el plástico y el cartón, digamos, desde el punto de vista, el concepto es que ¿de dónde provienen ese plástico y ese cartón? El análisis de riesgos para una empresa que recibe cartón y plástico como empaque, esta empresa tiene que entender que lo primero que tiene que hacer, entre otras cosas, es entender quién es su proveedor. ¿Qué sistema y qué control tiene su proveedor? ¿Qué probabilidad, qué riesgo hay de que le reciba su proveedor esas cajas? ¿El proveedor tiene algún sistema, algún plan HACCP, tiene algún mecanismo de control
que le permita asegurar que durante el proceso de fabricación del cartón y dentro del proceso de fabricación del empaque plástico, cualquiera que sea, se han seguido ciertos lineamientos de seguridad y salud para poder entender hasta dónde tiene que ir o no. Si yo tengo la seguridad de que esa empresa tiene un sistema apropiado, pues obviamente que no tendría que hacer mucho. Eventualmente, ¿no? Podría eventualmente mandar un cartón a un análisis por ahí temporalmente, si es que fuese el caso extremo. Pero aquí lo que se aconseja es que las personas de logística, los jefes de calidad de las plantas o quien sea que maneje el tema, porque estoy hablando de plantas, pero puedo hablar también de almacenes, de depósitos, de supermercados, de restaurantes, toda esta parte de cadena alimentaria, quien tenga a su cargo la recepción de estos insumos, de estos materiales, se asegure primero que provengan de lugares y de sitios donde por lo menos el riesgo sea el mínimo posible para no tener que correr el riesgo, compartirlo, ¿no? Porque finalmente, si llega la caja de cartón a su bodega para iniciar proceso, va a ser complicado que usted pueda identificar si tiene o no tiene el virus en su momento. Sobre todo si tiene una línea continua de trabajo, que no le va a permitir eso. Además, también, si el cartón llega con este virus y se mantiene almacenado, hemos dicho que el cartón tiene solamente un determinado tiempo, que son 24 horas. O sea, tendríamos que pensar en dejarlo en reposo 24 horas antes de, pero el sitio donde esté tiene que estar ventilado, o sea, tiene que ser un sitio ventilado donde no permita que de alguna manera, y la humedad relativa también apropiada, ¿no? Son temas que habría que mirar. Pero por lo menos, si no tiene facilidades para poder conocer de dónde proviene, porque es un tema de importación, por ejemplo, es un cartón, es un plástico de importación, por lo menos no lo envía a planta inmediatamente. O sea, tenga un stock que le permita por lo menos 24 horas, que es el tiempo que demora un virus en cartón. Okay. Por el plástico 70. Ok. Don Pedro Bravo nos dice, ¿qué nos puede decir del ozono y su uso como agente desinfectante en plantas de alimentos y sus contraindicaciones? Bueno, yo no conozco bastante el ozono, no sabría decirte, esta respuesta no la puedo dar con mucha propiedad porque no podría decírtelo exactamente, no he mirado mucho el tema, pero finalmente los desinfectantes normales, bien aplicados, los que hoy en día se utilizan en las plantas, bien aplicados, funcionan. Eso sí es claro. O sea, no se trata de fumigar, no se trata de fumigar o de llevar a cabo un programa de desinfectación en una planta con elementos básicamente especiales, o sea, los que hoy en día se utilizan, pero habrá que mirar la frecuencia, ¿no? Y obviamente la concentración. Es un tema de discutirlo con el proveedor de estos elementos más que lo que yo pueda decirte. Quizás el proveedor de este elemento pueda darte una mejor información, pero en general, los químicos, aquellos que se utilizan para la desinfectación de lugares, realmente los que hoy en día se están usando, por lo que he visto, he contrastado con la información que, por ejemplo, da la FDA. La FDA dice cuáles son la misma gente de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad, hablan de los mismos elementos. O sea, realmente ahí más lo importante es la utilización apropiada, la cantidad apropiada y la frecuencia con que se hace, ¿no? Ok. Dice doña Yasmín Arenas, Faustino, con respecto a la situación del COVID-19, sabemos que es una situación nueva. Debemos basarnos en nuestros prerequisitos. Si tenemos algo que agregar, ¿se modificarían los manuales o se modificarían con un procedimiento adicional los procedimientos? O sea, entiendo que la pregunta es si hay que modificar los manuales, los procedimientos, o qué implicaría pues estas consideraciones a tener en cuenta con el COVID-19. A ver, todo depende de cómo tiene su sistema documentario, cómo tiene su modelo o su plan HACCP, que debe estar documentado. De hecho, aquí lo que se trataría era de ajustar los actuales procedimientos que existen y de pronto hacer algunos nuevos, complementarios. Puede ser una mezcla de ambas cosas. Primero, ajustar. En algunos casos, como el lavado de manos, que debe estar el procedimiento para lavado de manos, debe ajustarse la frecuencia y la manera como debe hacerse, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que cambiar algunas cosas, hay que modificar eso. No solamente por este virus, sino también, de hecho, por
aspectos puramente sanitarios. Entonces, lo que hay que hacer aquí es que depende de cómo tenga su sistema documentario establecido y documentado. Puede ser que sea solamente suficiente con que usted coja los documentos y le haga actualizaciones y genere su listado de revisiones, etcétera, etcétera, como normalmente se destina. O puede ser también que, puede ser que en algunos casos deba elaborar un nuevo procedimiento, sobre todo en los temas médicos, por ejemplo, donde va a haber bastante que hacer. El tema médico ya no va solamente con el examen médico semestral, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una serie de elementos que va a haber que modificar y probablemente requieran hacer un nuevo procedimiento. Pero en otros casos, en los que usted tenga ya escritos, podrá simplemente agregar y algunos elementos y poner obviamente en algún punto la actualización, ¿no? Donde se revisó y actualizó. Muy cierto, ingeniero. Eventualmente sería necesario incluso ajustar manuales de funciones y, como usted lo dice, adicionar nuevos procedimientos. Bueno, No, tengo otra pregunta de Ana Sofía. Discúlpeme, pero es que tenemos 11 inquietudes. Pero no, dígame, Daniel, estamos adelantándonos para el taller, pues, Daniel. Bueno, vamos a ver, a responderlas relativamente rápido porque tenemos 11 inquietudes. Ana Sofía dice, consulta dentro de la evaluación, delicado tipo de análisis para el personal. ¿Se debe agregar algún otro tipo de análisis de los que se realiza normalmente? Bueno, eso ya lo respondió ahorita. Me imagino que, a ver, repíteme, quiero entenderle que si había que hacer el análisis, la evaluación que se le hace al personal, me imagino desde el punto de vista médico, ¿no? De salud. Habría que hacer algo adicional. Entendería que es así. Sí, sí, supongo yo también. Ok, entonces ya lo comenté ahora. De hecho, claro que sí. Claro que sí. Mientras que persista mientras que persista este virus y no haya la vacuna, de hecho que van a haber que hacer análisis, porque finalmente mañana será el certificado de vacunación contra el virus y punto, ¿no es cierto? Será mañana. Pero mientras que no se dé, y parece que la vacuna se va a demorar, así digan que septiembre, octubre, bueno, ojalá que sea así, ojalá fuera mañana. Pero finalmente, como se va a demorar, eso tiene sus procesos. En todo caso, el examen médico, el análisis, el procedimiento para el ingreso del personal, no solamente antes de ser contratado, sino posterior a la contratación, va a requerir de cambios, bastantes cambios, como por ejemplo les decía, al ingresar van a tener que tener un termómetro para medir la temperatura a cada una de las personas que va entrando, porque recuerde que estamos hablando de sintomáticos, ¿no? Que no tienen que estar estornudando, ni mucho menos tosiendo para tener la enfermedad. Entonces, un poco que sí va a tener que variar y bastantico. Eso es un tema que van a tener que revisar muy bien con el médico ocupacional de la empresa o quien le preste ese servicio, tendrán que discutir con ese médico cuáles son las... Es parte de la gestión de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que no debo dejar afuera? Que me complique la vida. ¿Qué no debo? Entonces, para eso hay sistemas de gestión de riesgos. No solamente, repito, el sistema que se utiliza para la gestión de riesgo en HACCP, la identificación de peligros y puntos críticos. La gestión de riesgos, eso es otra cosa. Okay. Aquí hay que generar un sistema de gestión de riesgos como se hace para OSHAs, exactamente como OSHAs, por eso lo decía. Ok. Bueno, ingeniero, aquí el señor o la señora T pregunta, ¿recomienda las cabinas de desinfección? Bueno, las cabinas han tenido sus pros y sus contras. He escuchado, en lo personal, he escuchado buenas referencias y también he escuchado y he leído que hay algunas censuras que se presentan a las cabinas, ¿no? En general, la cabina debe cumplir su función, que es desinfectar a la persona al paso, en el paso que inmediatamente haga. Ese es el punto, ¿cierto? Que bajo ese concepto y ese principio, pues sería bien, está bien. El problema es que se pueda generar ahí contaminación cruzada por alguna manera y de alguna forma. Puede haber una contaminación cruzada ahí. Pero en general yo diría que la cabina es un buen elemento, bien manejado, bien controlado. Digamos, desde el punto de vista de la cantidad, primero pensando en la cantidad de líquido que se va a utilizar para fumigar, para utilizar dentro de la cabina. ¿Qué cantidad es y de qué naturaleza? ¿Y qué va a fumigar?
¿qué va a tocar del ser humano? Ese es el punto, ¿no? ¿Dónde están ubicados los dispersores? ¿En qué punto están ubicados? Y etcétera, etcétera. Es un tema todavía pero en general, para concluir con una pregunta, sí, las cabinas son un buen mecanismo, pero bien manejado. Ok. Doña Jalmín Arenas dice, ¿tendría una fecha de caducidad cuando acabe todo el COVID-19? ¿Quedarían ya con una vigencia anual? A ver, me repites a ver si entendí exactamente. Por lo que entiendo, dice que si una vez se documenten los nuevos procedimientos con el COVID-19, quedarían ya con una vigencia anual, o nos olvidaríamos, o por cuánto tiempo valdrían. No, un momentito. Es que posiblemente usted asuma que yo estoy ahora trabajando en unas empresas ayudándoles un poco a esto. Y lo que le he dicho a las empresas, lo que estoy haciendo prácticamente es diciendo lo siguiente. Hay que partir de un principio, de una primera etapa, que es lo que existe hoy, que es lo que se conoce hoy, que es lo que se puede aplicar hoy. Pero en 3 meses pueden darme nuevos elementos de juicio del virus, nuevas cosas que yo desconocía. Entonces, digamos, es una mejora continua del sistema. El sistema va a tener que ser mejorado continuamente en la medida en que haya más y más información que pueda, por lo menos, aterrizar el modelo de HACCP o el plan HACCP. Porque puede ser que mañana o dentro de 3 meses salga algo nuevo que haya necesidad de aplicarlo en el plan HACCP. Entonces, no podemos decir que el plan o el documento, el plan que yo tengo, que yo haga ahorita, hasta 1 año me va a valer. Eso no será posible a no ser que, repito, exista la vacuna. Entonces puede que con la vacuna yo pueda solucionar el 80% de los problemas que se pueden generar en una empresa por estos motivos. Pero como estamos todavía aprendiendo y todavía faltan detalles de investigación por aclarar algunos asuntos de inocuidad alimentaria y de seguridad en general, el sistema tiene que ser entendido como un programa de mejora. A la gente con quien yo estoy apoyando, yo les digo, vamos a trabajar este esquema, pero entendamos que dentro de 2 meses habrá que revisar qué novedades hay, qué situaciones son nuevas, que haya necesidad de agregarle una nueva condición al plan HACCP o de pronto quitarle algo. Ok, don Brian Velázquez hace una acotación, así como usted bien lo aclara, de que la mayoría de los temas y de los aspectos en cuanto al COVID-19 están todavía por comprobarse científicamente. Don Brian Velázquez hace una acotación que hay unas investigaciones que indican que el virus puede llegar a sobrevivir en algunos casos hasta los 92 grados centígrados. Bueno, una última inquietud. Don Edwin Herrera dice, el aire acondicionado puede ser un riesgo de difusión del COVID-19 dentro de las salas de procesamiento de alimentos, considerando el sistema de recirculación del aire. Sí, pues. ¿Qué se recomienda en ese sentido? No, claro que sí, porque finalmente está en un sitio cerrado. Cuando yo hablaba de ventilación me refería no a un sitio cerrado que pudiera ventilar, que el aire pueda salir y entrar. Ahora, hay extractores, ese aire que sale del aire acondicionado se recircula internamente, no tiene extractores, no tiene mecanismo de salida, porque el punto es que el aire no recircule permanentemente y lo que va a hacer entonces es darle la vuelta al virus y a las famosas goticas que aquí hemos hablado. La idea sería que tratar de ver si hay un extractor de alguna manera que haga que el aire fluya y que no se quede en el espacio y en el tiempo, en el mismo sitio, por lo menos recirculando. Porque lo que está haciendo es de pronto agravando el tema. Ahí lo que hay que hacer básicamente es tratar de ver si hay algún mecanismo que pueda generar que haya una corriente que haga que las partículas, estas mini partículas, de alguna manera emigren fuera del espacio y no se queden ahí. Bueno, doña Starkey Padilla hace una última acotación. Dice, si considero el SARS-CoV-2 como un peligro nuevo en el análisis de riesgos del sistema HACCP, ¿qué medidas de validación serían necesarias si sabemos que una verificación microbiológica de superficie sería importante para ese servicio en laboratorios es muy limitado? Bueno, hay laboratorios que sí podrían hacerlo. Ciertamente sí es muy limitado, ¿no es cierto? Pero el hecho de colocar,
validar cuando hablo de validar, me refiero a que asume que es un PCC. Pero si no fuera un PCC, porque para mí no es un PCC y no va a ser un PCC de todas maneras. Repito, por la frecuencia y la severidad, no va a ser nunca un PCC. Claro, pero para que no sea un PCC tiene que ser que las BPM, o sea, todo el sistema previo esté funcionando apropiadamente para entender que la frecuencia y la severidad no va a ser mayor cosa. Pero aún así, cuando hablo de validar, cuando me hablo de validar, ¿cómo valido yo, que he retirado que he desinfectado la superficie metálica de un transportador después de haber aplicado un producto X? ¿Cómo valido yo? Tiene que ser a través de algún mecanismo que me pueda evaluar o que yo pueda utilizar de laboratorio a nivel de hisopado o cualquier otro medio. Hay varios medios también para poder evaluar realmente si realmente ese proceso tuvo el efecto y fue tan eficiente y eficaz como uno esperaba, ¿no? Ok, y una última pregunta de Caterina. Al tener una validación HACCP este año en octubre, sabiendo que el COVID-19 es una situación nueva, ¿se tiene que presentar las modificaciones necesarias? No, eso depende de cada entidad que es certificadora. Yo no sé si las entidades certificadoras tengan hoy el tema lo tengan como parte de los requisitos. Finalmente, las entidades certificadoras no tienen una norma, no tienen un requisito. La única norma que hay es la norma HACCP, ¿no? El códex. La norma que habla de 7 pasos, de los 7 pasos y de las 2 etapas. Y esa norma me dice qué tengo que hacer, no cómo. Como todas las normas. Todas las normas, así sea la norma HACCP, del códex, como BRC, como IFS, como S22000, como SQF, todas las normas de alimentos, a lo que se refieren es a qué hay que hacer, no cómo. Entonces, el cómo yo lo decido. ¿Para qué? Para cumplir con el qué. Entonces, las compañías certificadoras, a lo que les interesa es que lo que yo decida cómo controlar mis peligros, incluyendo eso, lo haga y de qué manera, ¿no? En ninguna norma me dice que yo solamente debo controlar presencia de salmonela o E. coli en los alimentos, por decir algo. Es lo que es la gestión de riesgos que yo establezca y los peligros que yo defina. No necesariamente tengo que poner tampoco como peligro el coronavirus si es que quisiera mirarlo muy simplemente. Pero sí por lo menos tengo que tener en la BPM y en los POEs claramente identificado este tema de estos controles, independientemente de que estén o no estén dentro de los principios de HACCP. Pero lo que sí es claro es que las BPM y los POEs van a ser un elemento. Una compañía certificadora podría eventualmente indicar o tratar de observar si es que acaso este tema se ha observado o se ha estudiado y se ha aplicado en las BPM o en los POEs, independientemente de colocar o no este virus, ¿no? Como pasaba con los alergenos. Los alergenos, ahora porque FDA lo solicita, lo requiere, la FDA en su RSM, su ley de modernización, exige que los alergenos se tomen como un peligro. O igual como yo en algunas plantas he implementado los otros peligros, alimentos no tolerantes, como la leche. Que la leche, además de ser un alergeno, pues es un alimento no tolerante, depende. O también sobre el tema del contenido nutricional. También hay que entender que a veces las vitaminas pueden también hacer daño en cuantía mayor a la necesaria como dosis diaria para un humano. Ya han pasado casos donde se le ha dado vitamina B en alimentos para bebés más allá de la cantidad que tenían que dar, concentrada diaria que podía asistir. Y eso le ha generado problemas. Un poco como que eso es discusión. Bueno, ingeniero, muchas gracias por todos sus importantes aportes y reitero que obviamente nos ha dejado muchas inquietudes. Y precisamente entonces en este momento queremos agradecer
a todos los participantes en este webinar. Esperamos que haya sido de su completo agrado y que sea de aporte a sus conocimientos y a su vida profesional. Les queremos reiterar la invitación para el taller que inicia el lunes. Como bien lo dijo el ingeniero Romero, es un taller que lo tenemos de manera virtual, estructurado en 3 módulos. Hay un primer módulo para que se familiaricen con el manejo de la plataforma y luego 2 módulos ya puntualmente en cuanto al HACCP y en cuanto al COVID-19. El curso inicia el lunes. Como bien ustedes lo saben, aprovechando la virtualidad, las ventajas de la virtualidad como son que ustedes pueden hacer el curso desde cualquier sitio donde se encuentren ubicados, ya sea desde su celular, desde una tablet o desde su computador, desde su portátil o computador de escritorio. Pueden hacerlo en el horario que lo consideren necesario. ¿Qué medio nos vamos a valer allí? ¿De qué medio nos vamos a valer entonces para transmitirles los conocimientos? Por una parte, se les entregan a través de la plataforma, se les entregan documentos, sobre el contenido básico de los temas, como documentos complementarios. Para cada uno de los temas se les va a entregar un video. Esos videos no se van a interactuar en forma sincrónica como lo estamos haciendo ahorita, sino que van a ser videos pregrabados, de tal manera que ustedes van a poderlos ver en el momento en que verlos y repetirlos cuantas veces consideren necesarias. Vamos a tener también foros donde podamos en forma ya no sincrónica, sino asincrónica, discutir y hacer aportes sobre diferentes temas. Obviamente para nosotros también es importante los diferentes comentarios que ustedes y los aportes que hagan para este tema que, como lo decíamos hasta ahorita, todos lo estamos descubriendo. Entonces vamos a tener los foros. De todas maneras, siendo un curso virtual, el ingeniero Romero va a definir unos horarios 2 días a la semana en los cuales va a estar él a través de un chat atendiéndolos a ustedes en forma sincrónica. Ese horario sí se definirá. Y para cada uno de los módulos, del segundo y tercero, hay una evaluación. Una vez terminado el curso, se les entrega un certificado internacional. Daniel, sí, Daniel, solo para aclararte que es un taller, no es un curso, es un taller. Sí, gracias por la aclaración. Es un taller. Entonces, se les entrega el certificado internacional de participación. El curso, pues teóricamente está para 2 semanas, pero en la medida en que alguno de ustedes requiera terminarlo más rápido o ya tenga un background, un conocimiento del tema, podrá hacerlo pues eventualmente en 3, 4 días, siempre y cuando cumpla con el paso a paso que tenemos estructurado dentro del curso, haya desarrollado las correspondientes actividades. Entonces, les estoy compartiendo en este momento la pantalla donde están los datos del WhatsApp en los cuales ustedes, las personas interesadas, por favor manden allí sus datos y su interés, manifiesten su interés en participar, matricularse en el taller. Acostumbramos siempre, después del webinar, a las personas que han participado en el webinar, si se matriculan y se inscriben en el término de 24 horas, o sea, tendríamos hoy viernes 1 de mayo, tendríamos hasta el día de mañana 2 de mayo para que se inscriban, se matriculen y se hacen acreedores a un 10% de descuento. El costo del taller en este momento es de $15 o en pesos colombianos 60.000 pesos, masiva. $15 o 60.000 pesos colombianos masiva. Y para las personas que se inscriban, se matriculen entre hoy 1 de mayo y mañana 2 de mayo, tienen un descuento del 10%. A ese descuento también se pueden hacer acreedores en la medida en que se inscriba más de una persona de la misma empresa. Toda esa información obviamente ustedes tendrían que transmitirla al WhatsApp a Paola Arango, que es la persona encargada del registro académico y obviamente va a ser la persona que va a estar dándoles todo el soporte. Entonces queremos invitarlos a que quienes quieran profundizar en este tema y aclarar todas las dudas que les han quedado o que nos han quedado en este momento, que procedan a inscribirse, le escriban a Paola Arango al WhatsApp
ella entonces les responderá indicándoles cuál es el procedimiento, cuál es el link para proceder al registro, cuál es el link para proceder al pago. El pago lo hacemos a través de PayU, o sea que eventualmente si ustedes necesitan, el monto no es muy elevado, pero si alguno desea o necesita diferirlo a unos meses, puede hacerlo a través de PayU. Esa es la información básica. Pues no sé, ingeniero Romero, si usted quisiera, ahí en la pantalla en este momento, como digo, le estoy compartiendo el WhatsApp para que tomen nota. Y ingeniero, no sé si quisiera aportar algo más o ya con la información es suficiente. Básicamente con lo que he comentado creo que es suficiente, solamente invitarlos a que nos acompañen en ese taller. Seguramente ahí vamos a poder aclarar pues obviamente muchas más cosas y de pronto les va a servir un poco también para ir alistando su nuevo modelo de plan HACCP, etcétera, etcétera. Okay. Será muy importante. Bueno, muchas gracias, ingeniero Romero, por sus importantísimos y valiosos aportes. Indiscutiblemente se ve la experiencia que usted tiene en el tema y eso obviamente va a ser valiosísimo para compartirlo con los participantes. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su participación. Para quienes quieran repetir o volver a ver algunos aspectos de este webinar o para quienes eventualmente no pudieron registrarse o participar, este video obviamente lo vamos a tener en nuestra página web www.experiencecg.com, o sea, la sigla de Experience Consulting Group, experiencecg.com. Entonces, no habiendo más por el momento, nos despedimos y quedamos entonces hasta una próxima oportunidad. Perdón un segundito, que hay unas preguntas. Bueno, están ahí despidiendo. El código de extensión del país es 57, el código de Colombia es 57. Entonces, al número que les estábamos dando, hay que anteponerle más 57. O sea que serían más 57, 301, 504, 31, 59. El certificado para la persona de Perú, en primera instancia, podríamos hacerlo llegar en forma digital, obviamente con la respectiva firma, que lo podemos hacer llegar en forma digital con la respectiva firma, como le digo, ¿no? De tal manera que al imprimirlo allí quede validado pues con la firma nuestra. Bueno, espero de esa forma ya haber aclarado las dudas que estaban pendientes. Muy bien, entonces quedamos pendientes. Muchas gracias por su participación. Cuídense, por favor, y nos veremos en otra oportunidad. Buenas noches.